Pastor Rodolfo Santana y te estoy dando la bienvenida a nuestra serie de meditaciones bíblicas, palabras clave del discípulo de Cristo. Hoy continuamos con nuestra serie relacionada con la palabra discípulo. Como hemos visto, un discípulo es uno que está aprendiendo de su maestro, algo así como un aprendiz. Y de igual manera que la meta principal del aprendiz es llegar a ser como su maestro. La meta del discípulo de Cristo es llegar a ser como Cristo, nuestro maestro. Ya hemos visto en esta serie, o estamos viendo 12 palabras clave del discípulo de Cristo. La primera fue la palabra ven. Ahí veíamos que Jesús nos llama, nos dice ven. Nos está llamando a ir a Él, a acercarnos a Él. Así comenzaremos a ser sus discípulos. Por ahí empieza. Ven a Jesús. La segunda palabra fue la palabra sígueme. Vimos que este es el llamado que Jesús nos hace para que no solo vayamos, sino que nos quedemos ahí con Él, andemos con Él todo el tiempo y así podamos aprender de Él, comencemos a imitar su ejemplo, a seguir sus pasos, que es lo que es ser discípulo de Cristo. La tercera palabra fue la palabra cruz. Esa palabra nos recordó el costo de seguir a Cristo. Cristo requiere que renunciemos a vivir para nosotros mismos y estemos dispuestos a morir a nuestra propia voluntad para ir tras sus pasos. La cuarta palabra, la última que vimos, fue la palabra obedecer. Es algo tan importante porque Jesús nos dice que el que lo ama, lo obedecerá. Así que como sus discípulos queremos aprender a obedecerlo, no por fuerza, sino por amor. Y eso nos lleva a preguntarnos hoy, ¿qué pasará con nosotros si nos hacemos el hábito de obedecer al Maestro? Por supuesto que algo va a cambiar en nosotros. Y será un cambio para bien. Cada vez seremos más parecidos al Maestro, más parecidos a Jesús, nuestro Señor. Por otro lado, ¿qué pasaría con uno que diga que es discípulo de Cristo, pero que en su vida nada cambia, está estancado o estancada en lo mismo sin nunca mejorar? No puede decir que está aprendiendo del Maestro, porque si aprende, pues irá cambiando. Por tanto, no es en la práctica un discípulo de Cristo, si no cambia nada en su vida. De ahí que otras veces hemos dicho que una gran palabra clave en el discipulado es el cambio. Para poder llegar a ser como Cristo tenemos que ir cambiando muchas cosas. Hoy estamos enfatizando, por supuesto, que el cambio debe ser positivo, hacia adelante, en crecimiento. Y es por eso que la palabra clave de hoy, la quinta palabra clave del discípulo de Cristo es la palabra crecimiento. Crecimiento. Muchas veces la Biblia nos exhorta a crecer como crece un niño. Vamos a leer en la Biblia lo que dice el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 10. Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ya que somos discípulos de Cristo, ¿cómo debemos andar? ¿Cómo debemos vivir diariamente? Bueno, como es digno del Señor, como es digno de Él. No de una manera indigna de Jesucristo, sino como es digno de Él. El pasaje nos dice 3 acciones que debemos incluir en nuestro diario vivir para que lo hagamos de una manera digna del Señor. Esas 3 acciones son agradándole en todo, que todo lo que hacemos sea del agrado del Señor, llevando fruto, resultados en toda buena obra y, en tercer lugar, creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando aquí se usa la palabra crecer, se usa la misma palabra en griego que se usa para todas las cosas vivas, para las plantas, para los animales, para las personas. Esa misma palabra, crecer, es la que se está usando aquí cuando dice creciendo
creciendo en el conocimiento de Dios. Por tanto, crecer aquí en el conocimiento de Dios quiere decir ir cambiando por un cambio positivo hacia arriba, hacia adelante, un cambio que implica un desarrollo, un cambio que implica un fortalecimiento, un cambio que implica el adquirir nuevas habilidades, pero en el conocimiento de Dios. O sea, que nosotros conozcamos más a Dios día a día, que nosotros conozcamos más a Dios por experiencia personal, no por la experiencia de un maestro o de un pastor, sino por la experiencia nuestra personal, que estemos conociendo más a Dios y que ese conocimiento lo estemos aplicando a nuestra vida y a nuestra relación con Él. Vamos a ver lo que dice Pedro en 1 de Pedro 2:2 en cuanto a cómo es que podemos crecer. Ya vimos que se nos exhorta a crecer constantemente, pero Pedro nos dice cómo nosotros podemos crecer. Ahí en 1 de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Somos comparados aquí con bebés, como niños recién nacidos. Por supuesto que un bebé, la mamá, cuando el bebé nace, no le importa si el bebé es pequeñito o más grande, no importa. Ahora, lo que sí espera la mamá y el papá y la familia entera es que ese bebé crezca. Y constantemente en las consultas con el doctor lo están pesando, lo están midiendo, porque se espera que vaya creciendo, no solamente en estatura, sino desarrollándose en todo. Ahora, lo que más necesita un bebé para estar sano y fuerte y para crecer es el alimento, la leche generalmente. Si nosotros hemos nacido en Cristo a una nueva vida, somos bebés espirituales. Ahora, como bebés, se supone que debemos ir creciendo. Y para crecer, tenemos que alimentarnos. Y dice Pedro que tenemos que buscar, que desear la leche espiritual, no adulterada, no adulterada. ¿Cuál será esa leche espiritual no adulterada? Fíjate cómo se traduce este mismo pasaje en otras versiones. Dice una de ellas: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Y dice otra: con insistencia de niños recién nacidos que lloran por leche, pídanle que les dé más. Aliméntense con la lectura y la meditación de la palabra de Dios y fortalezcanse en el Señor. Así que se entiende que esta leche pura, no adulterada, esta leche espiritual, es el alimento que está contenido en la palabra de Dios, en la Biblia, en lo que Dios nos dice. Ahora, sabemos cómo deben hacer los bebés para obtener la leche y alimentarse. Generalmente lloran. Y así mamá sabe que debe facilitarles la leche. Ahora, para alimentarnos espiritualmente nosotros no tenemos que llorar, porque nosotros sabemos dónde está el alimento. Tenemos que venir a donde está el alimento y tomar de él. Por supuesto que eso es lo que quiere decir en lenguaje llano. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que estudiarla, tenemos que aprenderla incluso, y tenemos que meditar en ella. Imagínate un discípulo de Cristo que toca la Biblia solamente una vez por semana. Hay muchos que guardan la Biblia toda la semana y la vuelven a tocar el domingo. Ahora no importa si el hecho de que si es la Biblia de papel o es la Biblia en el teléfono. Muchos no la tocan durante la semana y solo la vuelven a tocar el domingo cuando están en la iglesia. Pero es que el alimento es algo esencial para la vida, no un día a la semana, sino todos los días. Para poder estar sano, fuerte, crecer, un bebé necesita alimentarse diariamente. No sé cuál ha sido tu experiencia con la Biblia, con la palabra de Dios. ¿Te ha ayudado la palabra de Dios a crecer, a madurar en tu vida cristiana? Puedes recordar ahora mismo, pensar en algunos pasajes bíblicos que te han ayudado a crecer, que te han ayudado a madurar, que te han exhortado, que te han desafiado, que te han guiado en el crecimiento espiritual.
no empiezas ahora a pensar en, como muchos cristianos, en las promesas de la Biblia y en los salmos, esos pasajes tan lindos que nos recuerdan que el Señor nos ama, que nos cuida, que es nuestro pastor, que nada nos faltará, que todas esas promesas hermosas que nos hacen sentirnos bien, que nos hacen sentirnos protegidos. No estamos hablando de ese tipo de pasajes. Son importantes, son buenos, ok, no hay nada malo en ellos, pero ahora estamos hablando de pasajes bíblicos que nos hayan hablado a nuestra vida, mostrándonos los aspectos de nuestra vida en los que necesitamos cambiar, enseñanzas que hemos podido aplicar a nuestro diario vivir para cambiar, para crecer, para madurar, para ser mejores cristianos, para desechar lo que no le agrada al Señor, para poder dar fruto, como decía Pablo a los Colosenses. Ese tipo de pasajes. Muchas veces no son pasajes bonitos, muchas veces son pasajes fuertes que nos desafían, que nos dicen, esto está mal. Y entonces yo lo leo y digo, wow, está hablándome a mí. Muchas veces son pasajes que nos dicen, debes hacer esto y esto. Y entonces yo digo, yo no lo estoy haciendo. Por tanto, tengo que aplicar esto a mi vida. Ese tipo de pasajes. ¿Cuál ha sido tu experiencia con ese tipo de pasajes? ¿Puedes pensar en algunos que te han ayudado, que te han desafiado? Fíjate que no solamente crecemos individualmente en nuestra experiencia individual con la palabra de Dios. La Biblia también abunda en expresiones de que junto a nuestros hermanos, como el pueblo de Dios, como el cuerpo de Cristo, podemos crecer juntos. No individualmente situados uno al lado del otro. No. Juntos como el cuerpo de Cristo puede ir creciendo. Vamos a leer lo que dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 15. Está hablando de los cristianos aquí como cuerpo, como iglesia, como congregación. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Dice que Cristo es la cabeza porque está pensando en nosotros como su cuerpo, unido con las coyunturas, todo eso habla ahí, unido con las articulaciones allí, todo el cuerpo, cada miembro, funcionando uno en dependencia del otro. Y dice que debemos crecer continuamente en todo. Finalmente, a veces esta idea del crecimiento o del cambio positivo en la vida del discípulo de Cristo se expresa en la Biblia con la imagen de una carrera deportiva en la que procuramos avanzar. Por ejemplo, como dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, versículos 13 y 14, dice Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjate que está hablando como si fuera un corredor que está yendo en pos de una meta. ¿Qué pasaría si un corredor se detiene a mitad de la carrera y dice, bueno, ya yo corrí lo suficiente, no necesito avanzar más, ahora que corran los que vienen detrás? Bueno, literalmente no va a avanzar más. Se va a quedar ahí, no va a llegar a la meta. ¿Qué pasa también con el discípulo de Cristo que cree que ya avanzó o creció lo suficiente? No solo porque lleva muchos años siguiendo a Cristo o porque conoce un poco de la Biblia y dicen, yo no necesito nada de eso porque yo soy cristiano hace 40 años o 60 años. ¿Qué pasa con el resto de la carrera? ¿Qué pasa con el resto del avance o del crecimiento? ¿Qué pasa con la meta que aún está ahí adelante? El autor de la carta a los Hebreos dice algo que debemos hacer para avanzar en esta carrera espiritual. Dice en Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que, ¿qué debemos hacer? Dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y debemos correr con paciencia. Porque hay cosas que estorban la carrera. El deportista no corre con una mochila pesada en los hombros, con una ropa difícil de manejar. Más bien se despoja de todo y se viste ligero para poder correr, para poder avanzar. Cuando tú piensas en tu propia vida, puedes decir que en este momento estás más cerca de llegar a ser como Cristo que antes. Recuerda que esa es la meta del discípulo. ¿Estás tú más cerca de llegar a ser como Cristo que un tiempo atrás? No te compares con otras personas. No, yo estoy más cerca que este o que aquel. Compárate contigo mismo un tiempo atrás para saber si has avanzado, si has crecido. Piensa, comparado con el año pasado por esta fecha, comparado con cuando comenzó el año en enero, ¿estoy más cerca de llegar a ser como Cristo? Hoy hemos visto la quinta palabra clave del discípulo de Cristo, que es la palabra crecimiento. Una característica común a todos los niños es que quieren crecer, quieren llegar a ser como sus hermanos mayores o sus padres. Cuando nacemos de nuevo llegamos a ser niños espirituales. Si disfrutamos de salud, anhelaremos crecer. Cuán triste es ver a alguien que nunca crece. Desear la leche es un instinto natural de una criatura y una señal de desear el alimento espiritual que nos llevará a crecer. Una vez que vemos nuestra necesidad de la palabra de Dios y empezamos a hallar nutrición, alimento en Cristo, nuestro apetito espiritual aumentará y empezaremos a madurar. ¿Cuán intenso es tu deseo por la palabra de Dios? Así que recuerda, no podemos estancarnos o detenernos. La vida del discípulo de Cristo requiere constante cambio, constante crecimiento. Vamos a orar. Y ahora, Señor, gracias por el día de hoy, gracias por tu palabra, gracias por la exhortación que hay en ella para nosotros. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos de Cristo. Ayúdanos a crecer. Mire, Señor, aquellas áreas de nuestra vida que se están como quedando atrás, que nos mantienen retrasados en el crecimiento. Yo te estoy rogando, Señor, por esta persona que nos está viendo o escuchando. Bendícele. Tú conoces sus necesidades. Y te estamos pidiendo, Señor, en el nombre de Jesús, que tú le bendigas, le ayudes, le hagas sentir tu presencia en su vida. Y también, Señor, le ayudes a crecer en ti. Gracias por amarnos y por ayudarnos a crecer. Permite que podamos usar ahí el alimento de tu palabra para crecer como debe ser y podamos ir avanzando hacia la meta de ser como Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga. Será hasta la otra semana cuando avanzaremos a la próxima meditación bíblica de la serie Palabras clave del discípulo de Cristo.